Hola, en este video vamos a presentar nuestro proyecto de física, el cual consiste en un circuito paralelo. Los participantes son Alexander, Isabela, Diego Alfonso, Caleb y su servidora Alejandra. El proyecto consiste en un circuito con una pila de 9 voltios, 3 LEDs, 3 resistencias y 3 interruptores, conectados en paralelo. El objetivo es quiero explicarte en qué consiste o qué es un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es un tipo de conexión donde los componentes eléctricos se conectan en ramas separadas, pero todos comparten la misma fuente de voltaje. Esto significa que cada componente tiene su propio camino para que circule la corriente. En nuestro proyecto, cada LED tiene su propia resistencia, su propio interruptor, su propia rama de conexión, pero todos están conectados al mismo positivo y al mismo negativo de la pila. ¿Qué pasa con el voltaje? En un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo en todas las ramas. En nuestro caso, cada rama recibe 9 voltios de la pila. ¿Qué pasa con la corriente? La corriente se divide entre las ramas. Eso significa que cada LED toma la corriente que necesita. Si un LED se apaga, los demás siguen funcionando. ¿Por qué es importante? El circuito en paralelo tiene varias ventajas. Permite control independiente. Si un componente falla, los demás no se afectan. Es el tipo de conexión que se usan en las casas. Por ejemplo, en una casa, si apagas una luz, las demás siguen encendidas. Eso es porque están conectadas en paralelo. La diferencia entre el circuito en serie y el circuito en paralelo es tan fácil como que todos los componentes, en el circuito en serie es que todos los componentes están en una sola línea. Si uno falla, todo se apaga. El voltaje se divide entre los componentes, mientras que en el paralelo cada componente tiene su propio camino. Si uno falla, los demás siguen funcionando. El voltaje es el mismo para todos. Ahora bien, el objetivo de esta práctica fue comprender cómo funciona un circuito en paralelo y entender la importancia de limitar la corriente eléctrica para proteger los componentes, como los LEDs, usando resistencias adecuadas. Y la hipótesis de este proyecto es que si conectamos varias LEDs en paralelo y cada uno tiene su propia resistencia o su propio interruptor, entonces cada LED podrá encender y apagarse de manera independiente. No se quemará porque la resistencia limitará la corriente y el circuito funcionará de una manera correcta al distribuir el voltaje en cada rama. Como podemos observar en la diapositiva 7, tenemos primero una imagen donde colaboramos que los LEDs funcionan. Y en las siguientes vemos el armado conectando a los cables hacia los interruptores y de los interruptores a las resistencias donde van conectados los LEDs. En la siguiente diapositiva podemos observar las fórmulas en las que podríamos utilizar para calcular voltaje, resistencia y intensidad de la corriente eléctrica. Esas son reglas de la ley de Ohm. En este caso, nuestro proyecto calcularemos la resistencia. Tenemos una pila de 9 volts, un LED con un voltaje de 2 volts y una corriente de 0.2 amperes. Entonces, para el voltaje de la resistencia la calculamos el voltaje de la pila menos el voltaje del LED, nos da 7. Para calcular la resistencia utilizamos las leyes de Ohm. Entonces la resistencia es igual a 7 volts entre 0,2 amperes. Nos da un resultado de 350 watts, por lo que podremos utilizar alguna resistencia de 330
o 470. Esto con el fin de que los LEDs no reciban más voltaje del que necesitan y no lleguen a explotar. ¿En qué consiste? El funcionamiento de nuestro proyecto va desde el polo positivo de la corriente, llega al interruptor, luego a la resistencia, luego al LED y por último llega al polo negativo, donde regresa hacia la pila. Esto con cada LED. Con esto llegamos a un circuito en paralelo donde cada interruptor es independiente. Entonces, si queremos encender un LED y tener apagado otro, se puede hacer. Al probar el circuito, observamos que los 3 LEDs encendieron correctamente desde el primer intento, lo que indicó que las conexiones estaban bien realizadas y que la polaridad fue respetada. Cada LED funcionó de manera independiente, es decir, si uno se desconectaba o fallaba, los otros continuaban encendidos sin verse afectados. Esto confirmó que el circuito estaba correctamente armado en paralelo. Además, ninguno de los LEDs se quemó ni presentó sobrecalentamiento, lo cual demuestra que las resistencias cumplieron su función de limitar la corriente eléctrica. Sin ellas, la corriente habría sido demasiado alta y podría haber dañado los componentes. La pila proporcionó la energía suficiente para alimentar el circuito de forma estable, manteniendo un flujo constante de corriente. En general, el comportamiento del circuito coincidió con lo que habíamos previsto en nuestra hipótesis inicial, comprobando que los cálculos y el diseño fueron correctos. Podemos concluir que la ley de Ohm es una herramienta fundamental en la electrónica, ya que permite calcular con precisión el valor de las resistencias necesarias para proteger los componentes. Sin este cálculo previo, el riesgo de dañar los LEDs sería alto. También comprobamos que los LEDs requieren una resistencia en serie para funcionar de manera segura, ya que son dispositivos sensibles a la corriente. Este detalle es clave en cualquier circuito que utilice este tipo de componentes. Por otra parte, el uso de un circuito en paralelo demostró ser muy práctico, ya que permite que cada LED funcione de manera independiente. Esto significa que si uno deja de funcionar, los demás no se apagan, lo cual es una ventaja importante en muchos sistemas eléctricos. Finalmente, entendimos que la correcta conexión de la polaridad es esencial si se invierten los polos. El LED simplemente no enciende, lo que evidencia la importancia de prestar atención a los detalles durante el armado. En conclusión, este proyecto nos permitió aplicar conceptos teóricos en una situación práctica, fortaleciendo nuestra comprensión sobre los principios básicos de la electricidad y la electrónica. Muchas gracias por ver este video. Aquí podemos ver el funcionamiento de los interruptores. Como vemos, tenemos 3 luces encendidas. Apagamos un interruptor y ese interruptor hace que se apague el LED. Solo ese LED, mientras que los dos sigan prendidos. Y así continuamente sigue. Vemos apagador. Bueno, vamos a intentar apagar otro para que vean que solo ese se apaga y el otro no. Lo volvemos a encender. Así, esto ya sabemos que es como el funcionamiento de una casa o bien como una casa o una. Bueno, el funcionamiento de toda la estructura. Aquí están los interruptores acá. En conclusión, la hipótesis se confirmó.
ya que los LEDs funcionaron correctamente. Cada interruptor permitió controlar independientemente y las resistencias protegieron a los LEDs, limitando la corriente según la ley de Ohms.